Bendiciones del Padre Eterno. Vamos a iniciar por respeto a todos ustedes con el Abdalá. ¿Ok? Vamos a recitar el Shema. El Shema, su servidor lo recito nomás el término corto y después hacemos el Abdalá. Chequemos el Shema, por favor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem, Kebor, Majuto, Leolam Baed. Bendito eres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno es su nombre. Bendito es el amo del universo eternamente, por siempre y para siempre, jamás. Ok, vamos a bendecir el pan que el Padre Eterno nos da, y después bendecimos el vino y vamos a bendecir la Torah también que el Padre nos da. Eh, Tomemos nuestro pan, por favor, y ahora sí tengo aquí mi pedazo de pan. No me presuma. Amén. Ay Dios. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzel ha'alon, hamotzel lechem min haaretz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que provee el pan de la tierra. Amén. Coman su pan. Diría el hermano, Perdón. ¿Sí se escucha bien? Sí. Amén. Ok. Tomemos nuestro vino, por favor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Amén. Bendito eres, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto de la vida. Amén. Ok. Voy a bendecir al Padre y su bendita Torah, y después ya hacemos una oración más abierta. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bajar Banu Mikol Ha'amim, Benatal Lanu Torato, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has cogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de su Torah. Amén. Bendito Padre eterno, amo y creador del universo. Bendito eres, Señor Dios de Israel. Padre, en el nombre de Yeshua, te agradecemos, mi Dios, en esta hora, Padre eterno, por este día, por este nuevo día, por el reposo que tú le das a tu pueblo, Señor, por la manera como tú le mostraste después de tu creación, que en cada Shabbat tenemos que festejar tu creación, mi Dios, porque tú reposaste, tú ordenaste dejar de hacer, cesar de todas nuestras actividades, bendito Dios, y empezar, mi Dios bendito, a enfocarnos más que nada a tus palabras, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, pongo en tus manos a todo este grupo y a los que se vayan a añadir más, a tu servidor, bendito Dios, a nuestras familias, Señor, en esta tarde, en esta noche. Y te pido, mi Dios bendito, que abras el entendimiento de todos mis hermanos, bendito Padre, que abras nuestro corazón, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para tus benditas palabras, mi Dios. Por favor, Señor, que te pido en esta hora en el nombre de Yeshua, que todo pecado oculto que traigamos nosotros en esta hora, mi Dios bendito, toda iniquidad, toda transgresión a tus palabras, mi Dios, por favor, perdónanos desde tu servidor hasta todo el que se encuentre en este grupo de esta noche, Señor, a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre, mi Dios, empezando Shabbat o en Israel, que ya empezaron desde hace unas horas, hace 8 horas aproximadamente, bendito Padre. En el nombre de Yeshua, Señor. Te pido, te suplico, mi Dios, que tus palabras sean injertadas en nuestro corazón en esta noche y que envíes a tu Santo Espíritu, bendito Dios, para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos permita entender cada palabra, cada jota, cada tilde, mi Dios, que estén escritas aquí en tu palabra, mi Dios bendito. Ábrenos entendimiento, quita todo estorbo, quita todo letargo y todo estupor en el nombre de Yeshua, quita todo aquello que se quiera manifestar, Padre eterno, de esta noche, por lo que vamos a escuchar, bendito Dios. No permitas, Padre, que el adversario tome ventaja sobre nosotros. Yo cubro a mis hermanos y a tu servidor con tu sangre preciosa, 70 veces 7, bendito Padre. Y declaro, mi Dios bendito, que ningún arma forjada se levanta en contra de nosotros esta noche. Gracias, Padre eterno, por tus benditas palabras. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu, Señor, para ayudarnos a entenderlas. Por los méritos de nuestro amado Yeshua, el Mesías. Amén, amén y amén.
Perdón. Pues bueno, vamos a empezar el capítulo 3 de Juan. Es un tema, pues la verdad es que muy hermoso porque el tema de Yeshua, de Jesús, el Mesías, y Nicodemo nos muestra, nos muestra más que nada el llamado que él hizo a todos nosotros y le ha estado haciendo a muchísima gente en todo el mundo de las tinieblas a su luz admirable. Es un llamado que así como el llamado a sus discípulos, cuando ya son discípulos, cuando ya somos discípulos, así con ese llamado que Él nos hizo para su servicio, para todo aquello que tenemos que ver en cuestión de sus palabras, principalmente la obediencia. Ese es el tema hoy que vamos a checar y vamos a leer, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. No, perdón. Voy a leer rápidamente en el profeta Ezequiel, capítulo 36. Del 22 al 27 voy a leer este inicio. Por eso di a los hijos de la casa de Israel, así dice el Señor de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron, porque yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, y el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Adonai, declara el Señor de señores, cuando sea santificado ante sus ojos entre ustedes. Yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con aguas limpias para limpiarnos de toda inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guarden mis ordenanzas y las pongan por obra. Perdón. El plan de leer estos textos es para recordar lo que nuestro Creador está haciendo con su pueblo. ¿Y por qué al leer Juan 3 del 1 al 15, ahorita vamos a leer, por qué al leerlo, que es el llamado de las tinieblas a su luz, el nacer de nuevo? ¿Qué tiene que ver, no? Con Ezequiel 36. Bueno, pues es una promesa de nuestro Creador de volvernos de nuevo, de volver a llamarnos otra vez a su reino, a su gloria, a su palabra, a su presencia, a más que nada volvernos a Él. Y volvernos a Él es exactamente este tema de volver a sus mandamientos, volver a la obediencia después de estar tantos años o quizás desde que nacimos de no conocerlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el versículo 1 de Juan 3 y comenzamos. Dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Yeshua de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu es nacido, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Yeshua le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos,
pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha descendido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, hasta aquí ahorita leemos, vamos a regresarnos en el versículo 3, perdón, en el versículo 3, donde dice, le dijo, respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Bueno, creo yo, si es que hay alguien aquí que aún no lo ha checado, no lo ha entendido algo, pero creo que la mayoría ya sabemos qué es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿De qué manera tenemos que nacer de nuevo, como dice el maestro, del agua y del espíritu? ¿Sí? Vamos, según la palabra nacer del Strong significa engendrar, dar a luz. El nacimiento es un nacimiento o concebir. Eh, es, es, un, es un renacimiento espiritual, lo que Yeshua nos está diciendo. ¿Qué ocurre cuando una persona pone su fe en Yeshua, recibiendo la vida eterna y una nueva relación con Dios, quedando así separada de una vida de pecado y adoptada en la familia divina? Ok, vamos con los textos bíblicos. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. Segunda de Corintios 5, ok. 17 al 21. Dice así, de modo que todo el que está en el Cristo, en el Mesías, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios que nos reconcilió consigo mismo, por medio del Mesías, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en el Mesías, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabras de reconciliación. Así que somos embajadores del Mesías, y como si Dios les suplicara por medio de nosotros, les suplicamos pues por el Mesías, reconcíliense con Dios. Porque aquel que no conoció pecado por causa de ustedes, o sea, por causa de nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Pues volver a nacer, volver a nacer del agua y del espíritu, según le dijo a Nicodemo. Mi hermano Oscar, si usted se acuerda, cuando vino esta mujer, esta judía Dominica Berman, traía una frase que no dejaba de pronunciar siempre. No sé si se acuerden, que era lo que siempre decía. No me acuerdo, mi hermano. Ok, Torah y espíritu. Todo el tiempo mencionaba esta palabra, Torah y espíritu. Eso nunca se me olvidó. Y ella misma dijo cuál es el simbolismo de todo eso, ¿no? Los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Isaías 8:20 nos dice a la ley y al testimonio, si no hablamos conforme estas palabras es que no nos ha amanecido. El nacimiento que tenemos hoy, o que Yeshua nos vino a dar, el renacimiento espiritual ahora, del agua, que es su palabra, y de su espíritu, va mucho más allá de cuando nada más se lee la pura letra, ¿no? El espíritu de nuestro creador, así como lo leí en Ezequiel 36, para esto fue enviado. Para esto fue enviado para que ayudara e ayudara a volver al pueblo otra vez a la palabra, a sus mandamientos. Le dijo Yeshua a Nicodemo, déjeme regresar a Juan, tengo que estar buscando
tengo los textos, pero no lo tengo anotado como viste, entonces hay que buscarlos. Pero no hay problema, ¿no? Que tenemos aquí unas 3, 4 horas. Cuando le dijo, Nicodemo le preguntó en el versículo 4, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Yeshua le dijo, de cierto te digo que si alguno no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va, y así es todo el que nació del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Yeshua le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Híjole, está tremendo porque tristemente hoy hay mucha gente que un día conoció al Mesías aún como Jesús y al darle la espalda, volviéndose a, como dice la escritura del Santo Mandamiento, es para sus servidores una manera de rechazar el Espíritu. Es una manera de tener por inmune la sangre del pacto, porque rechazamos lo que es más hermoso y precioso y aquel que vino a ayudar a su pueblo a volver a él mismo, por esa gracia, por esa misericordia, por esa compasión, por esa bondad que Él tiene con nosotros. Y es triste porque dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes. Yo he estado analizando algunos estudios y algunos temas de algunos judíos, digo porque pues a veces es importante checarlo, no por que uno quiera volverse al judaísmo o algo, o por criticarlos o juzgarlos, no, la verdad es que sí hay mucha cosa interesante, más no me voy de lleno a eso, ¿no? Y, y analizaba en un grupo, a un sector del judaísmo, analizaba lo que dice, ¿no? Para ellos, los textos sagrados de la Torá no son su autoridad es lo que dicen los rabinos. Y es fuerte porque, híjole, así como vamos a ir viendo el tema de hoy, nos vamos a dar cuenta cómo literalmente no, no puede ser que ellos sean el Israel de nuestro Creador, pero lo vamos a ir checando, ¿ok? Romanos 6:4, Romanos 6:4, ups, dice, porque al que trabaja, a ver si estoy bien, Romanos 6:4, sí, porque al que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda, pero el que no trabaja, no, perdón, me equivoqué, discúlpenme, no, ese es el Gálatas 6:15, perdón, ay, no sé qué me pasa hoy. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. A los que sigan pues esta senda, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y diríamos, y diríamos, entonces el pueblo de Israel que conocemos ahora, que literalmente no es todo el pueblo de Israel, no cuentan, sí cuentan algunos porque el bendito creador ya está llamando a un remanente, lo está sacando de ahí. Hay mucho judío que ya está creyendo en el Mesías y se está volviendo, algunos hasta fueron al cristianismo porque desconocían y eso, como nuestro amado hermano Moisés Redney, como Dominica Berman, la que hablaba hace ratito, y algunos otros que ellos mismos han dado su testimonio, pero es triste porque todo el que, como está escrito en Apocalipsis, todo el que se dice Israel literalmente no es Israel. La nueva nación de Dios no tiene nada que ver con la letra. La nueva nación de Dios tiene que ver con el Espíritu y le fue dada a su Hijo.
Si nosotros somos discípulos de Yeshua, nosotros somos hijos y somos herederos de esa nación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Efesios 4:22 dice, desechen de ustedes su anterior manera de vivir al viejo hombre, que se ha corrompido por pasiones desviadas y renuévanse en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios de la justicia y en la santidad de la verdad. Vestirse del nuevo hombre, cuando nosotros somos lavados con esas aguas, como dice Ezequiel 36, y los limpiaré con aguas puras, que se quiere decir la palabra, cuando nosotros venimos a ser lavados, nuestra mente, nuestro interior, nuestra manera de ser en partes va cambiando, va transformándose, porque nacemos de nuevo, porque estamos siendo restaurados, estamos siendo preparados para esa redención, para esa, ay Dios, para esperar al maestro cuando él regrese, y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros ya no, la muerte, dice Apocalipsis, ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque pasamos de las tinieblas a la luz admirable. En el verso 5 de Juan 3, donde dice, respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo que si alguno no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. En Juan 6, digo, ya llegaremos a ese capítulo, pero aquí, así que así apareció el texto. En Juan 6, 55 y 56 dice, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tendría que ver su cuerpo y su sangre? El nacer del agua y del espíritu es exactamente ese mismo tema. Comer el cuerpo de Yeshua es comer su palabra. Tomar su sangre es, es su espíritu exactamente. Porque lo mismo es cuando dicen que le clavaron la lanza y cuando iba a morir en el madero y le salió agua y sangre, ¿sí? El agua la carne de su cuerpo es palabra, es su palabra, pero la sangre ya es cuando le dice a Nicodemo del agua y del espíritu. La sangre de Yeshua no es una sangre como la de nosotros, es su bendito espíritu, porque él mismo dijo, y les dejaré al consolador. Cuando venga el espíritu, cuando la promesa, recibirán poder y les dejaré al consolador. Entonces, si nosotros no hemos nacido literalmente de esa manera, pues es tiempo, ¿por qué? Porque estamos por empezar un ciclo de fiestas del otoño, de santas convocaciones. Para mí no son fiestas, son santas convocaciones. Estamos por pasar vienen los días muy, muy difíciles para la humanidad. Los mismos judíos están hablando mucho los rabinos, de que los 10 días de Terúa, que ellos le llaman Rosh Hashanah, nada que ver con Terúa, y el Kippur, el día del perdón, son 10 días de mucha aflicción, de mucha aflicción. Y es parte de lo que ahorita nosotros vamos a empezar a pasar. De mañana en 8 es el día 7 de septiembre. Digo, es un día demasiado especial porque es cuando ha habido más temblores, pero va a haber luna roja, luna de sangre. Entonces, vienen temas muy, muy, muy tremendos, ¿no? Entonces, nosotros o los que aún no hayan nacido todavía del agua y del espíritu, es tiempo, estamos a tiempo. Dice la escritura, dice Yeshua, que con ayuno y oración, todo y su bendita palabra de él, todo el tiempo vamos
vamos a llegar a Él, ¿no? Vamos a estar en Él, Él nos va a limpiar, Él nos viene limpiando, en Yeshua tenemos vida eterna, en Yeshua tenemos paz, en Yeshua tenemos tantas cosas que a veces por causa de nosotros, de nuestra misma manera de vivir, pues no logramos ver todavía eso. Amén. Entonces, ok, en el 27, el mismo capítulo de Juan 6, y en el versículo 27, dice, no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, otra vez con lo que les decía. Pues a este selló Dios Padre. O sea, no trabajar, obvio que sí tenemos que comer, ¿no? Como carne, como seres humanos tenemos que comer, pero él se refiere más que nada a su palabra, a su palabra, a su palabra, su palabra, la palabra escrita que le dio a Moisés, su palabra, no es la ley de Moisés, es la bendita Torá que descendió del cielo. Su palabra no es de los judíos tampoco, no son fiestas de los judíos, es del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Kadosh Baruj Hu, es su palabra y es a la que nosotros nos tenemos que enfocar, porque vienen temas muy fuertes para la humanidad, muy difíciles, y pues como decían por ahí los ancianos, que Dios nos agarre confesados, ¿sí? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 33 a 35, dice así, pero al llegar a Yeshua, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le hirió al costado con una lanza y al momento salió agua y sangre. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que ha dicho la verdad para que también ustedes crean. Agua, lo que les decía, agua, sangre, su carne, su sangre. Torah y espíritu. Torah y espíritu. Por eso dice Isaías, si no tenemos estas dos partes, no nos ha amanecido. Torah y espíritu. Si hay alguien que le gusta mucho las tradiciones y les gusta mucho, pues ahora sí que creer que los libros de otros lados es Torah, pues bueno, yo les pido de favor que hagamos una auditoría, cada quien en su persona, y veamos si realmente estamos cumpliendo con lo que nuestro Mesías dice. Amén. Nacer de nuevo, vamos a ver qué dice Tito en el capítulo 3. Tito 3, 4, 8, por favor. Dice, pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente en nosotros por medio de Yeshua, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. La palabra es fiel y acerca de estas cosas quiero que también tú los afirmes para que los que le han creído a Dios sean diligentes en llevar a cabo buenas obras, porque estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Amén. Entonces, cuando dice el 7, para que justificados por su propia gracia llegáramos a ser herederos en la esperanza de la vida eterna. No hay vida eterna sin Yeshua. No hay vida eterna sin su Torah. Sin su espíritu no hay vida eterna. Ok, vamos a brincarnos hasta el verso 13. El verso 13 nos enseña, nadie ha descendido nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este texto bíblico, que para mí hasta ahorita es el único que existe en la Biblia, nos muestra cómo verdaderamente no hay un viaje al cielo como la iglesia cristiana lo ha enseñado. Eh,
la vez que estuvimos su servidor y otros hermanos analizando en la fiesta mm, de Pesa, creo que sí fue Pesa, en el capítulo 23 de Levítico, creo que es déjenme, lo leo rápido, 23-26 me parece. Yo tengo la sensación de que sí va a haber un retorno al cielo, pero, pero, híjole, en el tema de Sukkot, cuando, sí es la fiesta de Sukkot, perdón, cuando son 7 días de la fiesta de Sukkot, pero hay un día más, que es el octavo día, normalmente se conoce como Shemini Atzeret. El octavo día es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Si los 7 días de Sukkot hacen énfasis al milenio, o el Sukkot hace énfasis al milenio, entonces el octavo día, ¿a qué se refiere? O sea, es un comentario que yo hago, ¿no? Puede ser que sí, después del milenio ya Dios mismo lleve a sus escogidos a otro lugar de la tierra. Menos no, yo no lo creo. Números 21:9 nos enseña así, dice Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en una asta, y cuando alguno era mordido por una serpiente, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así como dice Yeshua, que así como ah, dice el 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Es una manera de enfocarnos a cómo iba a ser levantado el Maestro y por causa de él, más que nada, pues por ese sacrificio que él nos iba a traer, que él iba a traer, perdón, nosotros íbamos a ser salvos. Iba a venir la redención al pueblo, iba a venir la salvación a su pueblo. Yeshua le dice a la samaritana que ya no será en este monte ni en aquel, sino que el Padre encontrará verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Otra vez, la palabra y el espíritu. Adoradores en la Biblia quiere decir obedientes, obedientes a la Torah en el espíritu. Si no obedecemos la Torah conforme a su espíritu, no nos sirve de nada. Y también le dice porque la salvación viene de los judíos. Bueno, él hace énfasis al lugar de donde había mucha gente judía en aquel tiempo, que era Betlehem, casa de pan, o Belén, como lo conocen, y al hacer énfasis a decir la salvación viene de los judíos, quiere decir que él venía de ese lugar, porque él es nuestra salvación. No hay nadie más en este tiempo, ni en ningún otro, ni en todo el universo, que sea la salvación de su pueblo, más que el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Mateo 19, 16, 24. Perdón, si es que no sé qué me pasó y ando un poco nervioso, que también tengo aquí público. Perdón. Este, Mateo 19, 16 al 24. Dice, y vino alguien que acercándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Él le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno, Dios. Pero si deseas tener la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Yeshua le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, desde mi niñez he guardado todas estas cosas. ¿Qué me falta? Le contestó Yeshua, si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones y da a los necesitados y tendrás tesoros en el cielo. Después, sígueme.
Pero cuando el joven escuchó esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua le dijo a sus discípulos, de cierto les digo, cuán difícil es que un rico entre en el reino del cielo. Les digo de nuevo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Según la escritura, el milenio, porque es con Yeshua 1000 años desde la tierra prometida. El ojo de una aguja, por si alguien no sabía, yo creo que la mayoría ya lo sabe, era una puerta de esos portones muy grandes de allá de Jerusalén. A eso se le conoce como una aguja. Y por ahí sí cabía un camello, un camellito. Ok. En Juan 3:16, todos lo conocemos, donde dice, porque de, ta- porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay salvación, vuelvo a lo mismo, no hay vida eterna, no hay nada si no es por medio de nuestro amado Yeshua, si no es por medio de nuestro amado Yeshua. En el versículo 15 de Juan, dice así, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez lo vuelve a declarar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 al 9, por favor. Dice así. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Mesías murió por nosotros, cuanto más, pues siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Yeshua dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto obedeciste mis mandamientos, yo te protegeré dentro de la angustia o entre la angustia, que algunas versiones dice en la angustia o dice yo te protegeré entre la angustia. Es dentro, o sea, el pueblo va a estar en medio, va a estar, yo estaba analizando hace rato algo, andaba en la calle trabajando y pasé por un lugar donde había problemas con la gente y unos muchachones queriendo asaltar a otros y su servidor pasa, yo pasé en lo mío, yo iba a lo mío y volteaba nada más a verlos y varios de ellos sí se me quedaron viendo, pero jamás, jamás, jamás ni una palabra, ni se acerca ni nada. Otras ocasiones se han subido a saltar al micro donde su servidor va y es al único que no roban. Todo eso es causa de la misericordia de nuestro Padre, es causa de su bendita Torah, de su bendito Espíritu, de su bendita salvación, de su preciosa sangre que derramó por nosotros. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, por eso tenemos por inmune la sangre del pacto. Efesios 2, del 1 al 10. La verdad es que traigo mucho texto bíblico, mis hermanos, porque después de estos versículos que vamos a leer, vamos a ver, después de haber nacido de nuevo, ahora quién somos nosotros. Efesios, perdón, Efesios 2 del 1 al 10. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente. Éramos totalmente hijos de ira como los demás, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con el que nos ha amado, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Mesías, y por su gracia Él nos salvó. Oh Dios. Ah, perdón, perdón.
Y habiéndonos resucitado con él, nos hizo sentar con él en el cielo mediante Yeshua, para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Yeshua de Nazaret. Porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice Juan el Bautista cuando le preguntan, Yohanan a Macbil, cuando le preguntan, ¿qué tenemos que hacer ya después de bautizarse? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Porque hay muchos hermanos o hermanas, yo he escuchado por ahí algunos que ese tipo de tema de por sus frutos los conocerán y luego el dedazo, ¿no? Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista, el que tenga dos capas, dele uno al que no tiene. El que tenga comida suficiente, dele al que no tiene, y así sucesivamente. Al soldado le dijo, usted esté conforme con su salario. Híjole, si los policías de hoy oyeran esto, pues obvio que no lo iban a creer, ¿verdad? Pero bueno, y aún cuando uno también fue policía, ¿no? Uno no lo creía, uno ni sabía uno de eso. Pero bueno, pues ese es el tema, ok. Filipenses 2 al 11. Filipenses capítulo 2 del 3 al 11. Dice, no haga nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar, cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo, que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Y hayan ustedes este modo de pensar que también hubo en Yeshua, quien siendo la imagen de Dios, no consideró al aferrarse a ella siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombres se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Yeshua, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por si no nos ha quedado claro de quién es nuestro amado Yeshua. Ay, Dios. Gálatas 6, capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6 del 8 al 10. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Cuando hagamos lo que es bueno, no nos cansemos, porque llegará el tiempo de cosechar y ya no nos cansaremos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, Pablo solamente recordó algo que está en la Torá, Deuteronomio capítulo 15. No cerrarás tu mano a tu hermano en necesidad. La Torah nos enseña a que los que pedimos prestados sí tenemos que pagar, pero si hay alguien que por alguna situación no puede, el otro hermano está obligado a perdonar con todo su corazón. Dice el profesor Abitur, un rabino de la ciudad, de la Universidad de Jerusalén, que en aquel tiempo sí se perdonaban las deudas, porque eran semillas. Dice, hoy es difícil porque son millones los que se prestan entre sí. Entonces no hay un decir, te perdono 10 millones de dólares o de shekels o de euros, lo que sea, ¿no? Es difícil porque eres dinero y ese es el gran problema que hay ahora. Es muy, muy, muy fuerte esto, pero
Pablo nos enseña que no nada más a los hermanos, sino también al que no tiene nada que ver ahorita con Dios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es también un prójimo, porque muchos de ellos van a volver al camino de nuestro Creador cuando el mismo Creador los traiga con ese silbido apacible, con esa manera de ser de nuestro Creador. A muchos nos trajo con dolor, a otros nos trae de una manera más, pues más bonita, ¿no? Por decirlo así. Otros tuvimos que sufrir, pero bueno, bendito sea Él, Él sabe por qué, ¿no? Él sabe por qué, pero ese es el testimonio de Pablo de por qué tenemos que hacer el bien aún a los de la fe. Primera de Juan 5, capítulo 5, Juan 5, del 6 al 12. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna por medio de Yeshua, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. La gloria y el poder y la honra sean para Él por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Padre eterno. Híjole. Bueno, leí primera de Pedro, perdónenme, no sé, les digo que no sé qué me pasa ahora. Primera de Juan 5. Pero bueno, al caso dice lo mismo, 6:12. Mi hermano, Este es quien, mande. le voy a enseñar para que se ponga más atento, que lo están viendo. Conocedor del Torah y que se equivoque. No pasa nada, Aquí está su esposa, dice que se concentre, por favor. no hay problema. Todo está bien. Ya me quedé solito aquí, todo está bien. Mire, perdón a todos los que están conectados, perdón, pero este tema es algo muy especial porque por así como él hizo el llamado de los discípulos, y así como el Padre nos ha mostrado de qué manera tenemos que guiarnos, todo eso, para mí es el mismo llamado, nada más que de hecho fue el primer llamado, ¿no? Después fue ya como discípulos, como siervos. Pero este tema me pone nervioso porque es algo muy fuerte. He estado pasando por unas cosas con hermanos acá afuera, hermanos que conocemos, y tristemente lo que dicen es un rechazo total al Espíritu Santo. Por eso sí me siento mal, se los confieso, pero no pasa nada, todo está bien, el Padre tiene control de todo, ¿no? Y bueno, pero sí me equivoqué ahorita con el capítulo, pero bueno, lo que dice es lo mismo también. Primera de Juan 5, 6 al 12. Ya, ahí mejor luego me mandan pancito. Este es quien vino mediante agua y sangre, Yeshua, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan, si recibimos el testimonio de los hombres, cuanto más el testimonio de Dios, que es mayor. Ese es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo, y todo el que no cree a Dios lo hace a él mentiroso, puesto que no cree el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todo el que tiene al Hijo también tiene la vida, y todo el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora sí dije primera de Juan. Amén.
Ok, versículo 17. Ok, no, vamos a leer del 16 ahora al 21 del capítulo 3, que son los últimos que faltan. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esa es la condenación, que la luz del mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Ok. Del versículo 17, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para ordenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Vamos a Lucas 19:10, por favor. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Se refiere, sí, a, como dice Mateo 15:24, yo soy enviada a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también se refiere a la caída del hombre con Adán y Eva. A eso se refiere este versículo. Él fue, porque en Romanos dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre viene la salvación y vida eterna. Y eso se refiere a Yeshua. ¿Ok? Primera de Juan 4:14. Y hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Ay, Dios. En Juan capítulo 12, algo no está bien. Capítulo 12, 44 al 50 dice así. Alzando Yeshua la voz dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, y de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me lo ha dicho mi Padre. En el capítulo 5 de Juan, eh, Yeshua nos vuelve a mostrar algo similar a esto. Cuando dice, solo no rápido, de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene el tiempo y ahora en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Cuando le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, exactamente a esto se refería. A nosotros cuando volvimos a nacer, eh, dice, como comentaba hace rato, el Apocalipsis nos enseña que aún la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y esa es la primera resurrección, porque la palabra es vida. Ya lo dijo el rey David en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La bendita Torah, mis amados,
no es lo que los hombres nos han enseñado o nos han mostrado. La bendita Torah que nuestro Creador le dio a Moisés, Yeshua hoy viene y nos dice cómo llevarla a la práctica. La bendita Torah nos muestra cómo volvernos al Padre, amándolo a Él. Al inicio rezamos el Shema. Yo apenas hace unos días comenté algo en el Facebook sobre el Shema. En el versículo 8, realmente qué es el Shema, y comentaba, ¿no? Pues el pueblo judío lo que hace lo interpretan con sus filacterias, con sus tefilim, y está bien por ellos. O sea, todo lo que ellos hagan a su criterio está bien para ellos. Pero aquel que ya conoció a Yeshua y conoce su palabra, deberíamos de enfocarnos más en lo que Yeshua nos está ordenando, porque en el versículo 8 del Shema, de hecho, cuando nos enseña y las pondrás en los postes de tu casa y en las puertas y todo eso, nos da a entender cómo su palabra tiene que ser revelada dentro y fuera de la casa, dentro con la familia y fuera con el prójimo. Pero en el versículo 8, cuando dice, las atarás en tu mano y los tendrás como portales en tu frente, Él nos dice que pensemos todos los días en su palabra y la pongamos por práctica. Eso es lo que es amar al Creador y amar al prójimo. Eso es lo que quiere decir el Shema. Hoy, tristemente, pues lo han interpretado de otra manera y muchos hermanos se reflejan en eso, haciendo a un lado a nuestro amado Maestro, que es el que vino a enseñarnos cómo volver a ella, cómo lavarnos con esas aguas puras que él prometió desde el profeta Ezequiel. ¿Ok? Bueno, en, en el capítulo, sí, aquí mismo en Juan, ya les había leído, era lo que acabo de leer, pero en el versículo 39 dice así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Sin Yeshua, sin Yeshua no tenemos vida eterna, es que no hemos nacido de nuevo. Sin Yeshua, que es el mismo espíritu de profecía, no hemos vuelto a nacer. Si alguien un día creyó y en una iglesia dijo, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero su vida siguió haciendo más y después conocen una nueva religión y se vuelven a ella, no ha conocido al Maestro, no lo ha conocido, no ha conocido a su Santo Espíritu, porque si lo conocieran, entenderíamos lo que es misericordia quiero y no sacrificios, dice su palabra. Porque el Espíritu a eso vino, a enseñarnos a volver, a darnos ese poder para ayudar a nuestros hermanos en la aflicción, a curar a los enfermos, a sanar a los leprosos, a ayudar a los que están siendo atormentados por espíritus inmundos, a dar nuestra vida, si es posible, por quien tengamos que darla. Pero como buenos seres humanos y como buenos mexicanos, pues la verdad es que es difícil para nosotros. Si no es por medio del Espíritu Santo, no podemos nosotros hacer ese tipo de obras. Y de esta manera, nuestro bendito Maestro nos muestra cómo es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Antes de que yo termine este tramo, este espacio, por decirlo así, si alguien gusta aportar un texto a lo cual nos ayude a entender más o algún comentario, por favor, si son tan amables. Creo que no, ¿verdad? Ok. Vamos a analizar el capítulo 39 del profeta Ezequiel. Nada más son unos textos. Ya que somos lavados con la sangre de Yeshua, ya que volvimos a nacer, ahora, ¿qué con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en este tiempo? ¿A dónde tenemos que ir nosotros? Dice Ezequiel 39 del 25 al 29.
Por eso así dice el Señor de señores. Ahora haré retornar del cautiverio a Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Seré celoso por causa de mi santo nombre y recibirán su ignominia e iniquidad que cometieron contra mí cuando moren confiadamente en su tierra y no haya quien los injurie. Cuando yo los haya recogido de las naciones y los haya traído de las ciudades de sus adversarios y hayan sido santificados en medio de ellos a los ojos de muchas naciones, entonces sabrán que yo soy Adonai, su Dios. Yo causé que se los llevaran cautivos entre las naciones y yo los reuniré en su propia tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. Y no esconderé mi rostro, sino que derramaré mi espíritu sobre toda la casa de Israel, declara el Señor de señores. Es como esta profecía se oye como si realmente todo Israel, todo, de hecho aquí lo dice, eh, dice, y recibirán toda su ignominia y iniquidad que comieron contra mí cuando moren confiadamente en su tierra y no haya quien los injurie, y cuando yo los haya recogido de las naciones y los haya traído de las ciudades de sus adversarios y haya sido santificado en medio de ellos a los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Adonai, su Dios, yo causé que se los llevaran cautivos entre las naciones y yo los reuniré en su propia tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. Y mucha gente o muchos piensan que va a ser la unificación de Judá y Efraín, por decirlo así. Y sí, sí, la verdad es que sí. El capítulo 37 del 15 al 20, 21, más o menos, está esa unificación con las varas. Cuando el padre le dice a Ezequiel, toma la vara de Judá y sus compañeros, y toma la vara de Efraín y hazlos uno en tu mano, el término vara se refiere en el hebreo a tribu. Entonces, toma la tribu de Judá y sus compañeros y toma la tribu de Efraín y sus compañeros y otra vez ponlos en tu mano. Y de ahí Efesios nos enseña que de los dos pueblos vuelve a ser uno. Pero, ¿será acaso que verdaderamente todo el pueblo de Israel sí va a regresar a la tierra prometida? Porque hay un texto bíblico, hay un texto que el profeta Isaías nos enseña y Pablo lo recuerda. Déjenme ver si el de Pablo me acuerdo. Uh, Dice Isaías capítulo 10, 22. Aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá, menguado, mutilado, pero rebosante en justicia. Romanos 9, 27. Pablo lo recuerda. Dice, Isaías también te proclama respecto a los hijos de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Híjole, yo quisiera hacer una pregunta con todo respeto. Cada uno de los que estamos aquí, ¿vamos a ser parte de ese remanente? Estamos a punto de iniciar o de empezar más juicios de nuestro Creador. Yo le digo a mi familia y le digo a los hermanos con los que me reúno, si el Padre decide que uno de nosotros entregue el cuerpo a la tierra en estos días o mañana o pasado o entre uno de sus juicios, como Él decida, es su voluntad, pero que nos vayamos en pacto. Si nosotros no estamos en pacto con el Padre en la obediencia a sus mandamientos, la verdad es que no vamos a ser remanente. No vamos a ser remanente. A la Torah y al testimonio. Si no hablamos conforme a estas palabras es que no nos ha amanecido. Hay, hay, hay muchas cosas ahorita. Yo hablo con mi familia y les comento siempre, ahorita estamos tranquilos, entre comillas, estamos tranquilos. Pero, ¿qué pasa cuando vengan los juicios? ¿Qué va a pasar? Si de verdad ya nacimos de nuevo, ¿por qué no lo estamos demostrando? ¿Por qué si nuestro bendito maestro dice en Hechos 1:8 y recibirán poder cuando venga el Espíritu?
Y sabemos que el Espíritu es para ayudar, para sanar, para curar, para echar fuera demonios, para todo eso. Yo la verdad sigo, para mí esa es la Torá. Para mí esa es la Torá. No hay otra Torá. Es la misma Torá que le dio a Moisés. No existe otra. Y no vamos, y cuidado y nosotros agarremos tradiciones y costumbres de donde no debemos agarrar, de quien sea. Si el pueblo judío, si el pueblo judío cree que lo que ellos tienen es Torá, amén, que así sea. Oremos por ellos que el Padre tenga misericordia. Y sin embargo la está teniendo, ¿por qué? Porque muchos de ellos ya están saliendo de ahí y están reconociendo al Mesías. Y ellos dicen Jesús, ellos no les da vergüenza, ¿sí? Ellos sí están reconociendo al Mesías. Tenemos aquí en Interromas uno, un judío, que ahora mi hermano parece más cristiano que mesiánico, pero bueno, bendito sea el Padre por todo eso, ¿no? Reconocer al Mesías en este tiempo como el único Salvador, el único que vino a pagar por la humanidad, como lo dice en su palabra. Eso es lo que nos hace nacer de nuevo. Dice el Apocalipsis, capítulo 20. Voy a leer rápidamente unos versículos. Dice en el 4. Y vi unos tronos y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra. Otra vez, Torah y testimonio de Dios, y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, o sea, al sistema, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, según lo que dice Apocalipsis 13, y vivieron y reinaron juntamente con su Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán juntamente con él 1000 años. Y luego dice el capítulo 21, pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Hasta cuándo? La pregunta sería, ¿hasta cuándo vamos a dejar de hacer nuestra voluntad? ¿Y hasta cuándo vamos a seguirle haciendo caso a los seres humanos? ¿Hasta cuándo? Yo platico con mi familia, digo, va a llegar el momento en que queramos hacer algo y ya no vamos a poder. Y ese mismo pueblo que se le fue entregado a Yeshua, ese mismo pueblo es el pueblo, es el Israel espiritual de este tiempo. Es el Israel espiritual. Vamos a analizar exactamente ese tema que tiene que ver con lo mismo, no me he salido del tema. ¿Por qué somos hoy el Israel espiritual? ¿Por qué el Israel que conocemos, tristemente la mayoría no son? Y lo puedo decir ahora sin miedo y sin preocuparme si alguien me critica algo, no, porque lo hemos investigado, no hablo por hablar, y tenemos textos bíblicos que eso nos va, más que nada, la voz de Yeshua es la que más me va a ayudar a que todos comprendamos. ¿Por qué todos los creyentes en Yeshua ahora somos el Israel espiritual? Vamos a la palabra. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Porque dará a luz la tierra en un solo día. Nacerá una nación en una hora. Pues Sión tuvo dolores de parto y dio a luz a sus hijos. Y muchos dirán, casi en un día, porque exactamente no fue un día, pero casi en un día, nació Israel otra vez, 1948. Y sí pasó eso. No, nadie dice que no. Y en aquel tiempo puede ser que sí había mucho pueblo judío ahí, o los que llegaron. Pero
¿De verdad ese es el pueblo que hoy Dios esperaba que escuchara al silbido apacible? Vamos a verlo, que el Padre sea el que nos muestre eso. En Ezequiel 37, del 1 al 14, nos habla del Valle de los Huesos Secos. Y todos sabemos que es cuando en el cristianismo también nos enseñaron que éramos nosotros. Y es que ya salimos de las tinieblas, ahora estamos en la luz, ahora llegamos a la palabra y esos somos los que éramos. Ok, está bien. Y hasta ahí nos quedábamos. Hoy llegamos al tema mesianismo. ¿Y cuál es el problema que existe hoy? Híjole, es que creo que no era como el cristiano, ahora es como dicen de este lado. No voy a hablar de más porque tampoco es correcto, ¿no? Pero hoy todos o la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por ese otro sistema, por ese otro ismo, el cual aprendimos mucho, claro que sí. Fue en su tiempo bonito, claro que sí. Conocimos gente nueva, conocimos hermanos, nos gozamos en fiestas, en reuniones, en todo, claro que sí. Pero a eso no nos fuimos llamados. A eso no fuimos llamados porque tristemente muchos han negado a Yeshua por ese tipo de temas. Por ese tipo de temas. Hoy la mayoría cree que el judaísmo, para empezar, es lo que hay que seguir. Yo a un hermano le decía, solo un texto bíblico donde Yeshua me diga que por ahí me tengo que guiar. Solo uno. Y digo, hasta la fecha no me ha contestado. Sabemos que no es así, mis amados. El ser Israel no nos indica ir al hermano. Respetamos a nuestro hermano. Lo bendecimos, oramos por él, que es Judá, que son los judíos, pero hasta ahí. Nuestro caminar va directo más arriba, al Padre. Y sabemos que si vamos al Padre, vamos al Hijo. Y nosotros somos parte ahora de este pueblo que le pertenece a Yeshua. Hebreos 12:22. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que está en el cielo y a las multitudes de miradas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Híjole, a la nación celestial. Cuando yo analizaba todo esto, decía, pues, ¿cómo una ciudad va a bajar a la tierra, no? Y todo eso. Y a veces creía en la creencia de que sí, sí me voy a ir al cielo, pero tristemente no es así. Sabemos que viene una destrucción muy fuerte para esta Jerusalén por causa de todo lo que está pasando ahí. Mis amados, si este Israel que conocemos fuera el que va a estar con Yeshua, el primer ministro lo que hubiera hecho lo que el rey Josías, mandar destruir toda idolatría. Obvio, no va a pasar porque tiene que venir Yeshua, porque si no, pues ya no vendría, ya lo obedecíamos, ya lo obedecieron todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Desde el tiempo del rey Saúl, el pueblo ha rechazado al maestro, al Padre Eterno, perdón. Lo ha rechazado porque hasta le dice a Samuel, ¿por qué lloras si a ti no te rechazaron? Hoy seguimos en el mismo tema, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ya fue vuelve a suceder. Hoy le piden ayuda al gobernante de Estados Unidos. ¿Por qué no clamar a Dios? ¿Por qué no volvernos a Él exactamente? Porque todo tiene que pasar. No todo el que le diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Porque dice Apocalipsis que no todo el que se dice judío es judío, ni todo el que está en Israel es Israel. En el Salmo 15 dice, oh Adonai, ¿quién morará en tu tabernáculo?
¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda irreprensiblemente, practica la justicia y habla verdad en su corazón. El que no engaña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni recibe soborno en contra de su prójimo. Aquel ante cuyos ojos el que provoca a ira es despreciable, pero ahora a los que temen a Adonai, el que jura a su prójimo sin mentir, el que no presta su dinero con usura, ni recibe soborno en contra del inocente, el que hace estas cosas es justo y jamás será sacudido. ¿Quién va a entrar, quién va a estar en su monte santo? El que tenga, el que practique todo ese tipo de cosas o el que no practique las otras. En el Salmo 48, en el 1 y el 2 dice así: Grande es nuestro Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios es un monte santo y glorioso. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, que está en los límites del norte, en la ciudad del gran rey. Todo esto tiene que ver con la tierra de Israel, porque los profetas dicen, y las profecías desde el Génesis, a Abraham le prometió el padre que el pueblo iba a regresar, que iba a ser una herencia terrenal, y aún no se ha tenido la herencia terrenal más que en el tiempo del rey David, por toda la desobediencia que ha habido en el pasado y hasta la fecha, por todos nosotros. Eh, pero esa es la tierra en la cual se va a morar con el Mesías por 1000 años. Esta es la tierra. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Yo no sé si va a haber un viaje al cielo, de verdad que no lo sé. No, ni siquiera con otros idiomas puedo entender eso, porque lo que yo puedo decir cuando termina la fiesta de Sukkot, que se refiere a Shemini Atzeret, quiere decir un nuevo día, un nuevo comienzo, el octavo día. Entonces, puede ser que ahí sí, pero ya es después del milenio, no ahorita. Apocalipsis 14:1. Luego vi aquí que el Cordero no estaba de pie sobre el monte de Sión y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su padre en sus frentes. Los 144,000. Dice el Apocalipsis que de los 144,000 no se contaminaron con mujer. Hay quienes han dicho, uy, de hecho, yo una vez platiqué con un católico, dice, ves, dice aquí prohíbe que tengas mujer, ¿no? Por los sacerdotes. Pero pues el padre le dio la orden al hombre que tuviera su mujer, ¿no? ¿A qué se refiere realmente este tema, no? El tema de la mujer adúltera, como Proverbios 6 y 7, nos lleva a las religiones, a todo tipo de religiones, se llame, como quieran. Muchos dicen, es que el judaísmo no es religión. Bueno, yo creo que sí, porque están fuera de la Torah del Padre Eterno, y aunque a muchos no les gusta eso, se tiene que decir. Y no se habla por hablar, sino que hay pruebas de todo eso. He estado analizando a los mismos judíos que ellos mismos reconocen que sus libros no son la Torah. ¿Qué es la Torah oral? La Torah oral la vamos a debatir cuantas veces quieran, pero la Torah escrita jamás se nos ocurra debatirla, porque es la palabra de nuestro Creador en la voz de Yeshua. Juan 16:21. Muy rápido, porque la verdad, para entender que somos ese Israel, hay mucho texto. Digo, si no, al final, pues es temprano, todavía falta. 16:21. Una mujer tiene aflicción cuando está por dar a luz, porque llegó el día de su parto, pero cuando ha dado a luz un hijo ya no recuerda su angustia por la alegría de que haya nacido un ser humano en el mundo. Dice Yeshua, ustedes también ahora tienen aflicción, pero los veré de nuevo y su corazón se regocijará y nadie les quitará su regocijo. Mateo 5:14.
Ustedes son luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como radiante luz, cuyo resplandor va en aumento hasta que es el pleno mediodía. Efesios 2:10, por favor. Porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gálatas 6:14-16. Pero en lo que a mí respecta, no tengo de qué jactarme, sino que solamente la cruz de nuestro Señor Yeshua, mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo, porque ni la circuncisión ni la circuncisión vale nada sino una nueva creación. A los que sigan pues esta senda, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Una nueva creación. Éxodo 39, 2-14. Confeccionó también el efod de oro con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido. Luego extendieron delgadas láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con las telas tejidas de azul, de púrpura y de escarlata y con el lino fino blanco, obra de diestra de artífice. También le hicieron unas sombreras que se juntaban sobre él para unirlo en sus dos extremos. El cinto del efod era de la misma hechura de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, tal como había ordenado Adonai a Moisés. Labraron las piedras de berilo, montadas y engastadas de oro, grabadas como los grabados de un sello con los nombres de los hijos de Israel. Luego las colocaron en las sombreras del efod como piedras conmemorativas para los hijos de Israel, tal como había ordenado Adonai a Moisés. Hicieron también el pectoral una obra de diestro artífice, como la obra del efod de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, de lino fino torcido. Era cuadrado y doble el pectoral, lo hicieron de un palmo de largo y un palmo de ancho al ser doblado. Después se engastaron en el cuatro hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera tenía un carbún. La tercera hilera tenía un jacinto, una cornalina y una amatista. La cuarta hilera tenía un crisólito, un berilo y un jaspe. Fueron montadas y engastadas en oro. Las piedras corresponden a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 y sus nombres estaban grabados como los grabados de un sello, cada una con su nombre de acuerdo a las 12 tribus. ¿Dónde está esto? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 10 al 21. Vuelve a mostrarnos estas mismas piedras. ¿Por qué un sacerdote traía en el pectoral? ¿Por qué ese sacerdote traía esas piedras? Por la sencilla razón de que cuando llegara Yeshua, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, él es el que iba aparte de tomar el sacerdocio, él es el que iba a traer otra vez esa santa ciudad con estas piedras. Dice Apocalipsis 21, del 10 al 21. Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto, me mostró la ciudad santa, la Jerusalén que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios como radiante luz semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe, como el cristal, que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña hasta 12 estadios de 12,000, su longitud, su anchura y su altura son iguales. También midió su muro 144 medidas de codos según medida humana, que es de ángel. El muro está edificado con jaspe, la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento es de jaspe, el segundo de zafiro, tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardonice, el sexto de sardio, el séptimo de crisolito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, una perla para cada puerta y una puerta para cada perla. La amplia calle de la ciudad es de oro puro, semejante al cristal resplandeciente. Muchos han dicho que solamente son simbolismos, pero la profecía viene también en la Torá. ¿Cuál es el tema entonces, no? ¿Cuál es la nueva Jerusalén? ¿Cuál es el pueblo que va a reinar con Yeshua? El que nació de nuevo creyendo en él solamente. No hay otra. La Biblia no, si creemos este libro, si creemos todos en este maravilloso libro, entonces hemos creído que Yeshua a eso fue enviado. ¿Por qué? Pero no todos, mis amados. La misma escritura nos enseña, no todos vamos a ser, digo, esperamos que lo estamos aquí, sí, ¿verdad? Pero no todos van a ser remanentes. Es algo que debería de preocuparnos. Si somos Israel de alguna manera, pues amén, amén, ¿no? Dejemos que el Padre decida. La importancia de todo esto, mire, tengo mucho texto bíblico sobre esto, pero no quiero aburrirlos con mucha bla, bla, bla. Más que nada, estamos a punto de pasar por cosas ya muy fuertes, muy fuertes. Yo he platicado con gente, de verdad créanme lo que hay cristianos que están mejor, están entendiendo mejor, católicos están entendiendo mejor los problemas que están pasando. Ellos saben que son juicios de parte de nuestro Dios, y los que ahora decimos que somos hijos del Altísimo, no lo, pues no lo creemos o no lo sé, porque es triste, ¿no? Y obvio, tiene que suceder. La plaga de las tinieblas que se viene, o que ya empezó, no se refiere que va a ser como en Egipto, allá que sí se oscureció, dicen que fue tan horrible la oscuridad que si prendían una vela no se veía. Híjole, qué horror, ¿no? Hoy las tinieblas es toda la humanidad sin Dios. Por eso la violencia está creciendo cada vez más. Yo hablo con mi familia, les digo, si yo me voy antes, pues, ustedes sigan, vuélvanse a Dios, pero hay que irnos en pacto, hay que irnos en pacto con Dios, obediencia, obediencia, obediencia. Es el versículo 6 de Apocalipsis 1, y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Nos ha hecho un reino sacerdotal. ¿Cómo es eso? Si no creemos lo que dice la Escritura, si no somos ese Israel de ahora, de Yeshua, si nosotros le pertenecemos a Yeshua, somos ese Israel ahora. Primera de Pedro 2, 9 al 10, se los voy a leer y ya vamos a terminar. Dice, Adonai puede librar de la aflicción a los que le temen, pero reservará para el día del juicio a los inicuos cuando serán atormentados, especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes y arrogantes que no se perturban a blasfemar contra una gloria.
Mis hermanos, de verdad, creámoslo, no hay justo ni siquiera uno en este mundo. Hay como unos 30 versículos de ese versículo. No hay justo ni aún uno. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Si nuestra justicia no supera la de los religiosos, si no somos un poco más practicantes de la justicia de Dios, no estaremos en el reino de los cielos, que es el reino milenial. Dice el capítulo 44 del profeta Ezequiel, versículo 9, que nada inmundo entrará a su santuario. Nada inmundo. Hay veces que nos confiamos tanto de creer que ya la hicimos, de que sí, ya soy, ya. Yo aprendí del pastor con el que estaba en la iglesia, que una vez decía, llevo como medio año que no me postro, que no oro y así doy las predicaciones porque ya aprendí, porque en mi carne ya sé hacerlo. Y así nos pasa a muchos. Y el Espíritu Santo, pues, que quiere ayudarnos, que quiere guiarnos, lo hacemos a un lado. ¿Sí? Es algo fuerte, de verdad, es algo fuerte, pero es verdad. El tiempo está encima, el tiempo está encima y el tiempo de la gran aflicción va caminando. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 10, dice así: Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo. Amén. A la esperanza de salvación mediante la resurrección de Yeshua, para recibir una herencia incorruptible, sin mancha, y que no se marchita, preparada para ustedes en el cielo. En tanto, son preservados mediante el poder de Dios y mediante la fe para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo, por las diversas pruebas que les han sobrevenido, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, que se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Yeshua, a quien ustedes han amado sin haberlo visto y en cuya fe se regocijan jubilosamente con regocijo glorioso, inefable, para que obtengan la recompensa de su fe, que es la salvación de sus almas. Respecto a esta salvación, inquirirán los profetas cuando profetizaron de la gracia que a ustedes les habría de ser dada. Y ellos indagaron en qué tiempo el Espíritu del Mesías que habitaba en ellos estaba indicando y dando testimonio de cuando acontecería los sufrimientos del Mesías y su gloria que les seguirían. Y les fue revelado todo lo que escudriñaban, porque no buscaban para sí mismo, sino que profetizaban para nosotros estas cosas que en este tiempo son reveladas a ustedes por medio de las cosas que les proclamamos y por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cuales aún los ángeles anhelan mirar. Dios bendito. Y nosotros dándole la espalda, hijo. Dice Apocalipsis 22:14, dichoso, espérenme, este me lo sé de memoria, pero ahorita se me borró. Aquí está. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Ahí está. Dichosos los que pongan por obra sus mandamientos. Mis amados, voy a terminar con esto. Deuteronomio capítulo 11. Capítulo 11, voy a leer 9 versículos salteados. Son todos, se los prometo. Hay muchos, de verdad. Hay mucho texto bíblico, pero falta tiempo. Dice, ama a Adonai tu Dios y guarda sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos cada día. Guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy para que sean fortalecidos y entren a poseer la tierra a la cual ustedes pasan para tomar posesión de ella, para que prolonguen sus días en la tierra que Adonai ha jurado entregar a sus padres y a su descendencia, tierra de la cual fluye leche y miel.
Es una tierra que Adonai tu Dios cuida, a los ojos de Adonai tu Dios está sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy, aman y aman a Adonai su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Por tanto, pondrán esos mandamientos en su corazón y en su alma y los atarán como una insignia en su mano, practicarlos. Y estarán como una marca en su frente, obedecerlos. Los enseñarán a sus hijos hablando de ellos cuando ustedes se sientan en sus casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Porque si guardan todos esos mandamientos que yo les ordeno hoy y los ponen por obra, y aman a Adonai su Dios, se conducen en todos sus caminos y se unen a él, todo lugar donde pise la planta de su pie será suyo, su territorio será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río del río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente porque Adonai su Dios influirá terror y espanto de ustedes sobre la faz de toda la tierra que ustedes pisen como Adonai les ha dicho. Dice el versículo 7 del capítulo 28 de Deuteronomio, por la obediencia, claro. Cuando tus enemigos vengan por un camino, por 7 van a salir huyendo. Y en las maldiciones, no recuerdo bien ahorita el versículo, creo que es el 22. Bueno, por ahí sí. Dice lo contrario. Por la desobediencia, tú llegarás contra tus enemigos por un camino y por 7 saldrán huyendo. ¿Por qué un grupito de langostas está trayendo un jaque a nuestros hermanos judíos? ¿Por qué? Porque si hubiera obediencia de verdad a la bendita Torá, no estuviera pasando eso. Tenemos historia bíblica donde el pueblo de Israel derrotó muchos pueblos. ¿Por qué hay veces que nosotros de este lado del occidente, por qué no nos salen las cosas o queremos hacerlas en la carne o muchas veces creemos que lo que dice tal hombre o nuestras propias palabras creemos que así es y no nos salen las cosas? Cuando yo quiero adorar a mi Padre eterno y le digo palabras, le digo, Señor, no me alcanzan. No alcanzo a comprender tu grandeza, Señor. ¿Cómo podemos entender un Dios que mueve la tierra? ¿Cómo podemos entender un Dios que hace salir el sol y la luna, que manda, apenas acaban de pasar grandes tempestades, grandes tormentas eléctricas? Dios, a mí me dio mucho temor. Digo, ¿cómo entenderíamos a ese Dios? ¿Por qué no nada más obedecer lo que Yeshua vino a enseñarnos? Ya nacimos de nuevo, ya pertenecemos a ese pueblo ahora en el espíritu. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Alguien va a despertar mañana? ¿Acaso sabemos eso? Vienen días fuertes y de corazón les invito a que hagan ayuno y oración en su casa. Vienen días muy feos, muy duros, fuertes. Lo que la gente ha visto en otros lados, persecución, persecución. Decía un pastor cristiano, dice, ¿cómo es posible que hoy muchos pastores prediquen el arrebatamiento al cielo si toda la iglesia desde que existe ha sido perseguida? ¿A poco nosotros somos más que ellos o somos mejores para no ser perseguidos? Si alguien gusta decir algo, si no voy a orar. Como usted me indica, hermano Oscar. Permítame un momento. Bueno, el nacimiento de nuevo, comentar algo. Realmente entendemos. El nacimiento de nuevo es nacer de alguien, nacer de grados. El único que Se oye engendra entrecortado, mi hermano. Se oye entrecortado. nacer del espíritu es obedecer sus mandamientos. Solamente confiando en el espíritu, ser obedientes a la palabra. Es decir,
de nosotros estamos en la idea de que la Torah es difícil de cumplir, de obedecer. En ningún lado de la Biblia dice que sea difícil de obedecer. La Biblia dice que somos rebeldes, por eso no lo obedecemos. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Así es. Nosotros que no queremos cumplir la palabra, que no nos dejamos conducir por el Espíritu del Señor. A ver si se oye un poquito mejor. Es que se estaba yendo entrecortado. Ok. Entonces, el nacimiento de arriba, el nacimiento de Dios, tiene que nacer de una semilla. Ese nuevo nacimiento tiene que nacer de una semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios. Tenemos que buscar más nacimiento. Tenemos que pedirle al Señor que cumpla su promesa de escribir sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. De que nos haga nacer de nuevo. Porque nosotros podemos pensar que ya hemos nacido de nuevo y sin embargo no estamos haciendo lo que un nacido de nuevo hace. Un nacido de nuevo, el nacimiento espiritual se manifiesta por la obediencia a la palabra. Y el único que puede es el Padre. No es en nuestras fuerzas. Nuestra obediencia no depende de nosotros. Depende de que Él ponga en nosotros su Santo Espíritu y cumpla el propósito y cumpla la promesa de Ezequiel. Sus mandamientos no son gravosos. Tenemos una historia de Ruth en donde se ve claramente un nuevo nacimiento. Ella dejó su tierra, su parentela y se unió a la familia de Noemí, a la familia de Dios. No me pidas que te deje, a donde quiera que tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ese es el pacto. Ese es entrar en pacto con el Señor. Decirle, tú mandas. Y abrirnos y decirle, ¿sabes qué, papá? Reconozco mi quebrantamiento, mi pobreza espiritual. En mis fuerzas no puedo cumplir tu pacto. Porque eso sí dice la Escritura. Él nos va a ayudar a cumplir. Él va a cumplir el propósito, la buena obra que comenzó en nosotros. En la mañana venía yo oyendo un audio y dice, ninguna de las ovejas que tú me diste se perdió. Aquí están todas, mira. Y ese es un gran alivio para todos nosotros. Después de la exhortación, después de todo lo que conlleva que clamemos, el Espíritu de Dios, mi hermano, no va a evitar que no tenga el deseo de cambiar su vida. El verdadero deseo de cambiar su vida. Porque el Señor escudriña los corazones y Él sabe si realmente en el fondo, hasta la médula de nuestros huesos, nosotros tenemos el deseo de dejar de ser rebeldes. Cuando Él ve eso, dice, entonces sí te voy a dar gusto. Entonces sí voy a morar. En tanto, vas a seguir siendo un hueso seco. Ya con los huesos formados, ya de pie, pero sin vida. Sin el espíritu de santidad, que es el Mesías. Yo creo que tenemos que hacer un autoanálisis, cada quien de nuestras vidas, de nuestros corazones, y tenemos que hacer ayuno,
aquí estoy rodeado de mujeres y estaban hablando del ayuno y de la espiritualidad y pues usted sabe, hermano, la mujer es más espiritual que nosotros y nos hacen y me sacuden y digo, es espiritual y a veces nos concentramos en la letra y dejamos a un lado lo espiritual. Tenemos que volver uno a la oración y no saber y no pensar que ya no la sabemos, como el pastor que usted hablaba, porque eso le está diciendo el San Nicolás, las cosas no son así. Tú tienes tus logros, tienes tus diplomas, eres rabino de rabinos, pero ¿sabes qué? Que las cosas no son así. Tienes que nacer del espíritu, tienes que ser espiritual, no nada más carnal. Tu pensamiento es jactancioso, podemos decir. Tienes que, tú naciste de nuevo, que así lo ven los judíos, de nuevo cuando hiciste tu bar mitzvah. Tú naciste de nuevo cuando te casaste. Tú naciste de nuevo cuando hiciste tu tevilá. Porque para ellos es como iniciar una nueva etapa, una nueva vida. Pero tú piensas que naciste de nuevo. Y por eso es que la explicación para mí primero y para todos nosotros. ¿En verdad hemos nacido de nuevo? ¿En verdad hemos nacido del Espíritu? Pero tengamos esto bien, el nacimiento del Espíritu no de nosotros. Eso es lo mismo que le está diciendo el Mesías. Tenemos que ver 1 Juan 5, del 1 al 5, se los recomiendo que lo lean, y ahí va a decir, es la base del estudio de este capítulo 3. Todo aquel que cree que Jesús es de Dios. Entonces, cuando tú llegas a la fe y pones el Mesías pone su fidelidad en nosotros, empiezas a manifestar que has sido engendrado por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién es un nacido de Dios? Todo aquel que cree que es el ungido, es el Mesías, es nacido. ¿Quién engendra? Pues el Padre engendra. El Padre engendra, eso significa que todos los que estamos aquí somos hermanos. Y tenemos un mismo Padre. Está hermoso el tema. Nicodemo está muy profundo. Está la Mishnah, está la Haggadah, están los Midrashim, todas estas cosas que los judíos piensan que todas esas interpretaciones que para ellos efectivamente Dios se las dio a Moisés, perdón. Y para ellos es la verdad, porque así los educaron desde pequeños, ¿verdad? Pero aquí Yeshua nos habla que podemos ser Nicodemos. La pregunta es, ¿estaremos haciendo las cosas que podemos? No estaremos pensando que los demás son los mismos, que a lo mejor somos nosotros. Esa es la cuestión. Pensar que nuestra fe, nuestra religión, nuestra forma de hacer las cosas es la real. A lo mejor no. Habría que hacer un análisis. Ese es mi comentario. Gracias. Pues si alguien más quiere aportar, de los que se conectaron. Mi hermana Batia quiere hablar. Perdón. Es que no se oye. Voy a acercar. Shalom. La palabra del Padre en Primera de Pedro, la que usted leyó en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
O sea, que si nosotros tenemos esa fe en Abba, vamos a hacer, va a ser nuestra alma. Eso es lo que yo entiendo y para mí ese es un punto muy importante, que tenemos que tener, que pedirle al Padre que nos aumente la fe. Fe vamos a ser salvos, no por obra, no por otras cosas, sino por fe. Mi humilde opinión. Ajá. Mi humilde opinión. La hermana también quiere opinar. ¿Hermana Soco? Sí. La hermana Soco quiere hablar. Bueno, en Mateo 16:24 se dice que dice Yeshua que tomemos nuestra cruz, que lo sigamos a Él, pero eso se refiere más que nada a que tenemos que dejar nuestra vida vieja, o sea, esa manera de vivir que está mal y tener una vida nueva. Y aquí en Primera de Pedro, 2, ahí se dice que tenemos que desechar todo lo que nos hace daño, toda inmundicia. Dice en Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Por eso toda inmundicia tenemos que estar desechando, ¿no? Y, o sea, no nada más que seamos oidores, sino hacedores de la palabra, como lo dice en el Shema, ¿no? Que tenemos que tener la palabra en nuestra mente y ponerla por obra. Entonces, no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí en el 4, en el 2:4 de Primera de Pedro, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de ser edificados por la palabra y desechando toda inmundicia. Y así, pues obviamente que tenemos que ser más espirituales y no carnales. Esa es mi humilde opinión. Shalom. Ish. Usted, hermana. ¿No? Hermana, si quiere. Órale, mi hermano, ¿eh? Ahora sí, a ver si así ya se concentra, porque tuvo que hablar mi hermana Soco, ¿eh? Dígales que hay más hermanos conectados. Bueno. Lo que dice, de lo que dice la hermana Batia, ya sabemos que así es, ¿no? La fe en Yeshua, sabemos que Él es el que vino a darnos salvación. Eso no tengo duda. ¿Sí? Todo el tema, más que nada, es exactamente lo que usted ya dijo. Y lo había comentado yo hace rato, hacernos una auditoría a cada quien, porque la salvación no se pierde. La salvación es Yeshua. Nos perdemos los que no la aceptamos, los que no la queremos. Eso sí es lo que pasa. Y eso es a lo que tenemos que cuidarnos. Lo que dice mi esposa respecto a toma tu cruz y sígueme, bueno, pues no es tanto así como lo dijo, ¿no? Literalmente, el tomar tu callado, tomar tu vara o tomar tu cruz es toma a tu propia casa y sígueme, ¿no? Según el griego. Entonces, es así, todo este tema, más que nada, no es porque salga de la manga algo, ¿no? Cuando yo voy a escribir algo, siempre le pido al Padre su dirección. Hace rato yo no me sentía bien por una situación que hay, y aparte, pues tenía público aquí, ¿no? O sea, estaban los hijos y bueno, ¿no? Entonces, como que todavía uno se medio cohíbe. Pero, pues, parte de todo esto, lo que usted dice es verdad, la fe en el Mesías es la que nos guarda, nos protege, pero la obediencia es parte de Torah y testimonio. Torah es la obediencia, testimonio es el testimonio de Yeshua, es lo que ¿qué dice el capítulo 1 de Apocalipsis? Por los que eran perseguidos, los que tenían los mandamientos de Dios, el testimonio de Yeshua. Entonces, todo eso es así.
Simplemente lo que tenemos que hacer es estar en pacto con Él todos los días. Somos humanos. Él sabe, porque él mismo dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces te levantará Adonai de los ejércitos, y 7 veces no son 7 veces. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar diario, orando. Si no se puede uno postrar, no pasa nada. La mujer puede estar haciendo su quehacer y puede estar orando. Pueden ir al trabajo caminando, lo que sea, pueden ir orando. O sea, no es exactamente una postura como tal, ¿no? Porque si no nos volveríamos como en los tiempos que nos enseñaban de qué manera. Y claro, el postrarse y poner la frente al piso es algo maravilloso delante de reconocer al gran rey, ¿no? Pero a veces no se puede, a veces por el trabajo, por cualquier cosa, su servidor, luego a veces voy orando en la calle y en plena calle me quebranta y no creo que no me haya escuchado, ¿no? Aquí el tema más que nada es ponernos a cuentas con él todos los días. Si ya nacimos de nuevo, como también usted comentaba, pues nada más es cosa de estar siempre en obediencia, en obediencia. ¿Nos cuesta trabajo? Claro que sí. Somos seres humanos que aún creyendo en Yeshua, aún nos cuesta todavía, la carne se revela. Hace rato hablaba con un hermano allá en la calle y le decía, ¿cuál es el tema ahorita que está pasando aquí con los elegidos? Lo que pasó con Balak y Balaam, ¿no? Digo, el que que conozca la escritura, que entienda, ¿no? Lo que pasó con Balak y Balaam. Hay muchas cosas que están sucediendo en este tiempo porque el adversario quiere hacer tropezar exactamente a los elegidos, ¿sí? Porque muchos, él sabe cuáles son los que realmente ya no lo son o que no se van a salvar, no lo sé. Al final de cuentas, de todos modos, el Padre Eterno Él es el que en su infinita voluntad y misericordia, Él decide quién sí, quién no. Pero bueno, pues eso es parte gracias al Padre Eterno. Quisiera orar, mi hermano, si me permite. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre eterno, amo del universo, en el nombre de Yeshua, te agradecemos, Señor, en esta hora, bendito Padre, el habernos permitido expresar tus palabras, Señor. Tu siervo aquí presente, Padre, todo el tiempo diré en mis palabras, Padre, que yo no soy ningún Roy, yo no soy pastor, yo no soy moré, yo no soy nada de lo que hoy los seres humanos buscan como título, porque todo eso lo eres tú, mi Señor. Yo solo quiero ser un simple y significante siervo tuyo, que comparta tus benditas palabras con mis hermanos, bendito Dios, y a todo el que te quiera escuchar, Padre eterno. En el nombre de Yeshua te pido por cada uno de los que se conectaron, por mis hermanos ahí en su casa, por la hermana Isabel, por su familia, la hermana Batia, por su mamá, por mi esposa, por mis hijos, Padre. Te pido, Padre eterno, que nos guardes, que nos libres de toda obra de las tinieblas, que nos libres, Padre, de toda situación perversa de allá afuera. Haznos invisibles ante los ojos del adversario, líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo lo que se mueve en el aire y hace maldad. Padre, líbranos aún del terror nocturno en las noches, bendito Dios. Guárdanos, bendito Padre, porque ningún arma forjada se levanta en contra de tu pueblo. Por los méritos de Yeshua te agradezco este tiempo, Padre eterno, que es el inicio de tu día, bendito Dios, de reposo. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú haces. Te pido, por favor, que guíes las manos y los pies de mi hermano Oscar mañana, que me imagino que va a manejar, Padre eterno, que lo guíes y que los guardes en el camino, que les permitas, Padre eterno, llegar con bien a donde van y de regreso, Señor, a todos los que vayan, a todos los que regresen. Gracias, Padre, en esta hora, por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Pues ahí estamos. Que tengan una bonita noche, no se desvelen tanto. ¿Y si va a manejar, hermano? ¿Sí va a manejar? Amén. Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Shalom. Aló. Bendiciones a todos. Shabbat shalom, familia, se les ama, se les quiere. Gracias.